en el cual, ¿verdad? Habíamos invitado a nuestra hermana Manuel y a nuestro hermano Enrique. Ese domingo que yo no prediqué, comenzaron los síntomas. Y eso fue muy bueno porque yo no estuve aquí al frente. Y después, gracias a Dios, porque el domingo pasado, ¿verdad? También nuestros hermanos, nuestro hermano Javi Marañón, ¿verdad? Nos apoyó, y nuestro hermano Enrique también nos apoyó por la tarde. Dios acomoda las cosas sin lugar a dudas, ¿verdad? A pesar de nuestras imperfecciones o imprudencias, ¿no? Podemos también decir. Vayamos al libro de los Hechos y vamos a estudiar la última parte de la serie Crónicas en la vida de Pablo. Ya es el último tema. Como último tema corresponde también al último capítulo. Ahora, hubo más cosas en la vida de Pablo. No se acaba en el libro de los Hechos, capítulo número 28. Ahí se acaba la narración en el libro de Hechos. Pero sabemos por las cartas paulinas que todavía, ¿verdad?, tuvo un ministerio muy fructífero, también muchas pruebas, e incluso, ¿verdad?, si Dios no hubiera hecho ese paréntesis con la vida de Pablo ahí en Roma, pues simplemente quizás, ¿verdad?, Pablo hubiese continuado en ese fervor de predicar, de ir hacia otros lugares, hacia otras naciones, y a lo mejor, ¿verdad?, podemos decir, las cartas, pues, no se hubiesen recopilado de esta forma. Dios tiene sus planes en la vida de cada siervo, y con Pablo no fue la excepción. El capítulo número 28, hermanos, ya nos habla de esta última crónica. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta este momento? Bueno, cuando Pablo es llevado a Roma, sufre un naufragio. Ese naufragio está precisamente a detalle en el capítulo número 27. Ahora, ya vimos a través, ¿verdad?, en las predicaciones anteriores, que también hubo imprudencia por parte del capitán de la nave, por parte precisamente del centurión, quien también, ¿verdad?, instigó, ¿verdad?, que continuara el viaje, cuando Pablo se daba cuenta de que las condiciones no eran las óptimas, que había que atravesar un mar en época de invierno, en la cual llegaban a diferentes puertos y cada vez se encontraban en un clima más adverso. Sin embargo, en esta obstinación, ¿verdad?, estos personajes, pues, se lanzan al mar. Y Pablo recibe una revelación de nuestro Dios allí en medio del barco, ¿verdad?, en el cual dice que habrá gran pérdida, pero no de vidas humanas, sino solamente de las cuestiones materiales. Se pierde el barco y ellos naufragan. Y en ese naufragio, que se narra en el capítulo 27, del 39 hasta el 44, que le voy a dar lectura solamente para introducción, dice así: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, obviamente, después de haber sido llevados, ¿verdad?, en el mar, como pues el viento se le antojó, perdieron toda orientación y no conocían la tierra donde habían ellos llegado, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Era un recurso muy extremo, ¿verdad? Con tal de mantener a los presos, es mejor matarlos. Ahora, hay que entender esta situación, hermanos, porque ahora ningún policía se mata porque se escapa un preso de la cárcel, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que ocurría? Si lo ejemplificamos, lo que ocurrió con, cuando estaba ya el carcelero de Filipos, y lo llevamos y lo trasladamos a ese momento, era una responsabilidad, ¿verdad?, una fuerte responsabilidad para los soldados, que no escapasen los presos, porque su castigo para ellos era la muerte. Y esto también iba a suceder, ellos no podían llegar vivos
y decir, pues es que se nos escaparon, ¿no? Preferían matarlos. Pero entonces, dice la palabra de Dios, en el cual, versículo 43, que el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Pablo halló gracia a los ojos del centurión. Y por salvar a él, salvó a todos los demás, y entre ellos a Lucas, porque también iba Lucas. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Aquí vemos, ¿verdad?, la providencia de Dios con respecto al cuidado personal de sus obreros. Alguna vez, ¿verdad?, oí un pastor que dijo lo siguiente: los misioneros son invencibles mientras Dios los quiera usar. Ya después, pues Dios determinará su tiempo. Pero esto obviamente lo dice con el aspecto de que, pues, de una vida entregada, una vida comprometida, no por el hecho de solamente de un título. De hecho, Dios, ¿verdad?, cuida de los suyos y cumple sus planes. El versículo número 1 del capítulo número 28, ya después de esa crónica, ¿verdad?, en donde son ellos salvados en vida, su vida física, dice que estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Malta. Y cuando se refiere a los naturales, se refiere a los nacidos ahí. Ahora, yo cuando leí por primera vez este pasaje, yo dije, era como una tribu, ¿no?, alguna cosa así. Pero no se trata de eso, simplemente es una isla muy grande y seguramente donde encallaron no era un lugar de puerto. Algunos estudiosos piensan que se trataba el extremo de la isla y en el otro extremo se hallaba el puerto, porque Malta era una ciudad también importante. Ahora ellos, dice que nos trataron. Cuando refiere a esto, Lucas está ahí, ¿verdad?, precisamente entre el grupo, porque él fue el que escribió el libro de los Hechos. Dice, nos trataron con no poca humanidad. ¿Qué quiere decir eso, con no poca humanidad? A ver, alguien que me diga. Los trataron bien, eso es correcto. Los trataron humanamente. Ahora, es obvio que llegaron niños mojados, perdón. Perdón. Es obvio que ellos llegaron mojados porque los habían naufragado. Y encendieron un fuego, los naturales de ahí, y los recibieron a todos, y a causa de la lluvia que caía y del frío, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, vemos que él también está intentando ayudar. Algo le sucede a él. Dice que las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Llevaba una buena carga de leña, ¿no? La arroja al fuego, y obviamente el animal, por no quedar quemado, pues se le prende la mano a Pablo. Es ahí cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano y se decían unos a otros. Vean a qué conclusión llegaron. Los naturales de ahí seguramente conocían la especie que le había mordido a Pablo. Seguramente era venenosa, porque ellos simplemente concluyeron en lo siguiente: ciertamente este hombre es ¿qué? Homicida, a quien, escapado del mal, la justicia no deja vivir. Normalmente, ¿verdad?, dentro de las culturas, y en ese tiempo, ¿verdad?, no era la excepción, y hay culturas que también en nuestro tiempo caen en la deducción de que si a alguien le está yendo mal es porque es un castigo de Dios. Pero ya entendiendo la Escritura de forma profunda, sabemos que no todas las pruebas son castigos. Y lo podemos saber inmediatamente a través también del libro de Job. Job no fue probado o más bien no fue puesto bajo castigo, sino fue una prueba, ¿verdad?, precisamente en esa situación, ¿verdad?, que se dio entre Satanás, que es el adversario eterno de Dios. ¿Para qué? Para hacernos comprender a través de ese libro que es posible adorar a Dios
a través de las circunstancias. Eso es lo que sucede con Job. Pero recuerdan que sus amigos de qué lo culpaban, de que él había pecado, de que él estaba mal, de que le decían arrepiéntete porque esto te viene a causa de tu mal. Y es la misma conclusión que están llegando aquí estos hombres. Están diciendo, no, este hombre debe de ser homicida porque pues escapó del mal. Pero la justicia de sus dioses, porque no era la justicia de Dios, ellos no creían en ese momento en el Dios verdadero, pues les hacía pensar que Pablo, ¿verdad?, debería de morir en ese momento. Pero él, dice Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de qué? De parecer. ¿Y ahora cuál fue su conclusión? Dijeron que era un Dios. ¿Ven qué voluble, verdad, es la naturaleza humana? ¿Qué voluble es la naturaleza humana cuando no tiene una fe razonada? Cuando la fe es razonada, entonces hay una guía, hay una base, hay un fundamento, hay algo que nos está diciendo cómo es que Dios, ¿verdad?, obra para con el hombre y qué es en realidad lo que debemos esperar. No podemos nosotros pensar, ¿verdad?, en realidad, que por ejemplo para los hijos de Dios, los cristianos, estemos libres de pruebas. Es una falsa promesa, ¿verdad? Si algún predicador, ¿verdad?, les infiere, ¿verdad?, que creyendo en Cristo ya no va a haber sufrimiento, que creyendo en Cristo ya no va a haber situaciones económicas difíciles, que creyendo en Cristo se va a arreglar tu casa o se va a arreglar tu matrimonio. Todo eso, ¿verdad?, la palabra de Dios no lo afirma. Sin embargo, lo que se afirma es que la palabra de Dios tiene suficiente poder ¿para qué? Para provocar cambios en la vida de las personas. Y cuando llevamos a otro a Cristo, obviamente Dios va a trabajar también en esa persona y habrá cambios. Y entonces vamos a decirlo así, en una especie de efecto dominó, las cosas empiezan a mejorar. Y empieza a uno a ver, ¿verdad?, nuestra vida bajo la perspectiva de Dios. Y no la ver bajo la perspectiva, vamos a decirlo así, emocional, porque en realidad, si nos damos cuenta, lo que ellos hicieron fue una situación emocional, meramente emocional, y dedujeron que Pablo debería de ser Dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, como quien dice, ¿verdad?, el presidente municipal, ¿no? Como quien dice el gobernante de esa isla. Ese hombre se llamaba Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Ahora aquí vemos, en el libro de Hechos, la última vez donde Pablo se ve sanando a alguien. El don de sanidad, el don de lenguas, ¿verdad?, el don de profecía en el sentido, ¿verdad?, predictivo, todavía estaba vigente por una simple razón, porque eran las evidencias apostólicas. Dios les había prometido a los apóstoles que harían incluso señales más grandes, refiriéndose precisamente al sentido de qué, al sentido de que esto valía de argumento de que ellos tenían la verdad, de que ellos tenían la verdad. Ahora lo que sucede aquí es que este hombre, ¿verdad?, Publio, pues recibe a las personas y de repente se da cuenta de que enferma a su padre. Quizás en la mente, ¿verdad?, de una persona incrédula dice, bueno, algo estoy haciendo mal, estoy ofendiendo a mis dioses, ¿no? A veces las deducciones son las más, quizás, vamos a decirlo de esta forma, las menos sensatas, las más extremas, y pensar de que me está yendo mal. No sé si a ustedes les ha llegado a pasar, pero en mi caso, ¿verdad?, cuando yo acepté a Cristo, en ese proceso de que yo acepté a Cristo, después me atropellaron, y después de atropellarme, caí en una bicicleta y quedé inconsciente, y en un accidente, pues en los 2 accidentes me tuvieron que poner costuras en la cabeza.
¿Saben cuál fue la elección? Eso te pasa por ser evangelista, por haberte cambiado de religión. Esa fue la conclusión, precisamente, pues prácticamente de mi mamá. En ese momento no conocía al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, en esa secuencia, ¿verdad?, de pensamiento, podemos nosotros entender cómo la gente no puede comprender el Evangelio porque no le resplandece la luz de Cristo. Pero sin embargo, esa fue la oportunidad para que Pablo predicara. Porque dice que el versículo 9, hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias, es decir, les suplieron lo necesario. Ahora el viaje no fue corto. Podemos decir, bueno, ¿cuánto puede faltar, verdad, a llegar de Malta hasta Roma? Pues dice la palabra de Dios que pasados 3 meses, ¿verdad?, que estuvieron ahí en Malta, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Una nave alejandrina quiere decir que su construcción fue precisamente en Alejandría, al norte de África, y estaba haciendo precisamente un recorrido, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux, que eran precisamente 2 personajes de la mitología romana. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Llevaban ya 4 días navegando, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Qué interesante, porque en ningún otro pasaje del libro de los Hechos se menciona labor evangelística en estos lugares, y sin embargo ya había creyentes. Ya había creyentes. Esto solamente se deduce de que los que fueron esparcidos iban predicando el Evangelio por todas partes. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apia. Toda la península itálica, la parte sur, donde se encontraba precisamente la capital en ese tiempo, que es Roma, ya estaba arquitectónicamente, ¿verdad?, llena de caminos romanos. Y a estos caminos se les llamaba vías. Vamos a encontrar la Vía Apia, ¿verdad? Varios, aquí por ejemplo se menciona el foro de Apia, que también la Vía Apia, o también se me fue ahorita el otro nombre que lo tenía en la cabeza, pero así se les conocía los caminos. Ahora, los foros eran lugares públicos donde se podía predicar. Eran como pequeñas plazuelas con gradas, y de ahí se predicaba, pero también era más bien, vamos a decirlo de esta forma, mejor dicho, era el lugar donde se anunciaban precisamente las noticias que venían del Imperio Romano hacia los pueblos cercanos. Pero también se utilizaba para la oratoria y también se utilizaba para la enseñanza. Así que este foro de Apio lo podemos pensar que es así. Y las 3 tabernas. Aquí no hay, en realidad, hermanos, no hay una cuestión, ¿verdad?, que nos haga mención la historia acerca de qué se trataba de estos lugares. Seguramente eran lugares de descanso. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Había apelado a César y llegaron a un lugar donde un soldado, ¿verdad?, quedó como encargado de la seguridad, ¿verdad?, de Pablo. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto
con esta cadena. Ahora, hermanos, Pablo llega a este lugar y encuentra judíos. Era ya tanta la distancia entre Jerusalén y Roma que los judíos de Roma ni siquiera sabían de Pablo y no sabían menos de las acusaciones hacia él. Pero sin embargo, Pablo, ¿verdad?, habla de forma sincera y dice: yo fui traído hasta aquí y fui obligado a apelar a César. Y hace una aclaración importante: no porque tenga algo contra los de mi pueblo, es decir, yo no vengo a acusar a nadie. Yo solamente vengo porque de esta forma me protegí. Y Dios me trajo hasta aquí. Así que en ese momento, ¿verdad?, hace precisamente otra afirmación, que lo que a él se le imputa es haber predicado la esperanza de Israel. De Israel. Cuando nuestro Señor Jesucristo nace, es llevado a los 8 días al templo. Y ahí es visto, ¿verdad?, por un anciano, me parece que su nombre es Ezequías, y una mujer, Ana, profetisa. Y ellos, ¿verdad?, hacen una oración porque han visto la esperanza de Israel. Entonces, cuando habla acerca de que es juzgado por la esperanza de Israel, está siendo juzgado por su fe en Cristo. Y por eso dice: estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Ahora, cuando se refiere a hermanos, no se refiere a hermanos en la fe, se refiere a hermanos de la nación, es decir, a judíos. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, y está refiriendo al cristianismo, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. El cristianismo, el evangelio, hermanos, siempre va a producir una reacción. Y en algunas áreas o en algunos lugares o culturas es una reacción contraria. Casi la mayoría va a haber una reacción negativa. Hay lugares donde obviamente hay una reacción positiva, si no las iglesias no existirían. Pero sin embargo, aquí en este momento los judíos estaban asombrados porque una secta que crecía, hablaban contra ella los judíos. Dice: y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, al lugar donde estaba Pablo, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta ¿qué horas? Hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús y su contenido tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ahora, ¿había hambre por conocer el evangelio o interés? Sí lo había. Pero en gran parte con los judíos no había una respuesta. Solamente querían conocimiento, solamente querían saber. Y Pablo, ¿verdad?, sabiendo de qué forma predicaba y sabiendo que era un conocedor de la ley y de los profetas, seguramente los llevó por Moisés, por Isaías, ¿verdad? Quizás los llevó a través de la genealogía desde David. Y aún así, la gente no creyó, como que estaremos viendo. Dice que algunos asentían a lo que decían, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Aquí encontramos el par de aguas con respecto al ministerio de Pablo. Va a haber un cambio radical. Ya no va a ir con los judíos, sino va a estar por entero llevando el evangelio a los gentiles. Dice así: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Aquí, hermanos, parece que no está implícito una doctrina cardenal, pero sí está la inspiración escritural. Porque no dice que son palabras de Isaías, sino dice: bien habló ¿quién? El Espíritu Santo. Y sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y lo mismo quería Pablo, porque de esta forma está diciendo: el Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo
y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Por una razón: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de qué, de corazón. ¿Se dan cuenta? Esta es la situación. Pueden entender en mente, pero no pueden creer en su corazón. Recuerden que el corazón, aquí, aunque no está hablando del órgano, ¿verdad?, físico, del músculo que tenemos, sino está hablando de la recepción espiritual de la palabra. Así que no entiendan con el corazón y se conviertan, yo los sano. ¿Por qué? Porque hay un impedimento. ¿Un impedimento de qué? De rechazo provocado por la mente, provocado por provocado en su momento a los incrédulos por sus creencias, por las fijaciones que se tienen, ¿verdad? Es que no voy a dejar la religión de mis padres, por la cuestión, a lo mejor, ¿verdad?, de que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, como lo dice nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan, porque están amando, ¿verdad?, más a este mundo y pierden toda la oportunidad de la conversión. Sabed pues, dice Pablo, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, ¿qué? Abiertamente y sin impedimento. 2 años ahí, protegido por nuestro Dios, llegando a la capital, ¿verdad?, del Imperio Romano, y teniendo una gran influencia hacia toda aquella región. De hecho, hermanos, aunque a veces nosotros decimos, y es una verdad, que el Evangelio salió de lo que actualmente es Palestina, que salió de Jerusalén, la concentración de mayor fuerza después de esa iglesia de más de 5,000 personas y después 3,000 en Jerusalén, pero fueron dispersados, se minimizó, se redujo. Y sin embargo, en la península, ¿verdad?, itálica, floreció. Floreció tan fuertemente que en realidad, ¿verdad?, de ahí podemos decir partió hacia las esferas más altas de Europa. Pero sin embargo, a través de la historia vemos que hay una distorsión del Evangelio. Esa distorsión del Evangelio, ¿verdad?, vino a formar lo que después fue la Iglesia Católica, ya una iglesia adulterada. Vamos a decirlo, ¿verdad?, de forma tajante, como en realidad la historia lo declara, apareció hasta después del año 300 de Cristo. Aunque ellos afirman que apareció con Pedro, no es real, no es una realidad, porque su fundador fue Constantino. Sin embargo, ¿verdad?, podemos ver que Dios utilizó esa nación para poder, bajo la influencia romana y los caminos romanos, poder llegar a todas partes. Llegó a Suiza, a los Pirineos, ¿verdad? Posteriormente se fue extendiendo hacia lo que es Francia, Alemania. Fue una gran avance, aunque anteriormente tenía otro nombre, Germania, ¿verdad?, de los hermanos. Llega hasta Gales, ¿verdad?, y de Gales brinca hacia América del Norte. Alguna vez alguien me dijo, pues ustedes creen en una religión americana. No es verdad, los americanos no fueron los iniciadores del Evangelio, ¿verdad? Fueron los propios judíos, en la primera iglesia, allá en Jerusalén. Pero Dios, fiel a su palabra, ¿verdad?, a pesar a veces de la oposición, de la obstinación de los judíos, de no querer, cristianos judíos, ¿verdad?, de no querer salir más allá de sus fronteras, a través de la persecución se expandió. Y la persecución duró, ¿verdad?, por lo menos con los 10 siguientes emperadores romanos. De tal forma que después ya no pudieron ellos obstaculizar nada.
Por eso es que después surge este personaje, ¿verdad? Constantino, y invita a los cristianos desde entonces, ¿verdad? Verdaderos, con tal de que ya no fuesen perseguidos, a un maridaje espiritual, y se da forma, y empiezan, puedo decirlo de esta forma, al proceso evolutivo de la Iglesia Católica, hasta como la conocemos el día de hoy. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, el camino que siguió, Padre, el cristianismo, el Evangelio. No fue un camino fácil, fue un camino de constante oposición, pero Padre, en la vida de Pablo tú nos muestras, Señor, que con una fe fuerte, firme, con raíces, cualquiera de nosotros, Padre bendito, puede tener el mismo alcance, la misma convicción para llevar a otros al Evangelio. Te damos toda la honra y la gloria, Señor. Tú quisiste, Padre Santo, en tu voluntad solamente que este personaje, Señor, apareciese como mi Dios, pues, un ejemplo del primer siglo de un personaje que se utiliza en tus manos. Pero durante la historia, Señor, hemos visto a muchos misioneros, Padre Santo, que han entregado su vida, que han llevado, Padre Santo, el Evangelio a la India, a China, Señor. También la llevaron, Padre Santo, a lugares tan inaccesibles, Señor, como Etiopía, Señor, llegando quizás, Padre Santo, hasta el sur de África y después, Padre Santo, llegando a América. Podemos decir, Padre Santo, de que el testimonio tuyo, Señor, ha llegado quizás a todas partes. Faltan todavía rincones, faltan todavía lugares donde, Padre, el Evangelio todavía no es accesible. Pero eso no quiere decir, Padre Santo, de que tu venida esté cerca. Porque sin lugar a dudas, Padre, como lo hemos aprendido en el proceso, Señor, de la gran tribulación, tu Evangelio será predicado en toda nación y en toda lengua. Padre bendito, te damos toda la honra y la gloria, y en el nombre de Cristo Jesús, quédate con nosotros y sigue bendiciendo, Señor, a nuestros hermanos que están, Señor, enfermos. Bendice a nuestra hermana Coté, Señor, que Padre Santo todavía sigue con algunas situaciones que Padre Santo no le han permitido estar, Señor, incluso en esta ciudad. Te pido, Padre Santo, que tú le ayudes. Bendice a mi esposa, Padre Santo, también cuídala y termina, Señor, de restablecerla. Bendice a nuestro hermano Rogelio, Padre Santo, también cuida de su salud y, Señor, sigue bendiciendo su vida, Padre. Te pido por aquellos, Señor, que también pues han subido motivos de oración, Señor, en nuestro WhatsApp. Tú permite que sigamos orando por ellos. Dale consuelo a nuestra hermana Cira, Señor, en esta situación de pérdida. Aunque sabemos, Padre Santo, de que tú así lo has establecido, aún las emociones, Padre Santo, pues son afectadas. Bendícela y dale, Señor, consuelo a ella y a su familia. Dale la paz necesaria y te damos también, Señor, gracias porque tú, Padre Santo, has atendido, Señor, pues a todos aquellos que ya han sido, Padre Santo, restablecidos. Bendice a Manuel, Señor, bendice a nuestra hermana Sonia Escobar, y te pido, Padre Santo, de que estés con ella y con su hijo, y que ese proceso, Señor, ya de operación, Señor, en el mes de abril, tú, Padre Santo, permitas que sea el paso definitivo para su total recuperación, utilizando estos medios médicos, Señor. Pero, Padre Santo, a través de eso, permite que también su corazón, Señor, de Manuel sea receptivo, y que siga, Padre Santo, pues él pensando, Señor, en ponerse a cuentas contigo. Bendice, Padre Santo, la vida de cada uno, Señor, de pues las personas que han subido y que son varias las que han sido pronosticadas con cáncer. Te pido, Padre Santo, de que tú también, Señor, obres en sus vidas. Te pedimos por la vida de Romina, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que sigas trabajando en su pequeña vida y que tú le ayudes. Bendice a su mamá, a sus hermanos. Padre Santo, es mucho, Padre bendito, la necesidad. Pero apelamos a tu voluntad, sabiendo que es buena, agradable y perfecta, para que tú obres con cada uno de ellos, como Padre Santo, a ti como bien te parece, porque es lo mejor. Y Padre Santo, llévanos con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Estamos
despedidos.